Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Señores, buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos TV, un programa diseñado para bendecir la vida de cada uno de ustedes. Y hoy, como cada miércoles, estamos súper contentos de compartir con ustedes una palabra que sabemos que será de gran bendición. Queremos saludar a todo ese pueblo que se ha dado cita con nosotros, a las personas que están dentro y fuera de PR, que nos comunican, que están pendientes, que las palabras han sido de gran bendición para ellos. Y hoy, como cada miércoles, me acompaña mi hermana Zoraida y mi hermana Ana Soler. El pastor no está. Queremos disculpar a nuestro pastor que en el día de hoy no se encuentra, que no estamos en sustitución de él, pero que yo sé que donde quiera que él esté, él está viendo el programa, está muy atento. Yo sé que el pastor hoy no se va a perder el programa. Así que, pastor, le extendemos un abrazo donde quiera que usted esté y sabe que nos va a hacer una falta grande en el día de hoy. Amén. Bendiciones a todos mis queridos televidentes. Esperamos que este tiempo de Hablemos va a ser traído una palabra poderosa que va a edificar sus vidas. Así que muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Espero que esta tarde sea de bendición para sus vidas y que Dios pueda trabajar no solo con nosotros, sino con el interior de usted también en esta tarde. Amén. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hemos hablado ya de diversos temas en el tiempo que ya tenemos aquí. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de clamor, hemos traído muchos temas que han sido súper interesantes. Yo creo que todo lo que viene de Dios es súper interesante. Siempre hay algo que aportar, algo que usted y yo podamos recibir que nos edifique, que nos fortalezca y que nos ayude a acercarnos más a Dios. Pero el tema que traímos en el día de hoy es la búsqueda. Y búsqueda es un tema bastante amplio, porque búsqueda, podríamos decir, ¿búsqueda de qué? ¿Qué estamos buscando? Yo creo que todo el que llega al camino del Señor empieza una nueva búsqueda. Siempre hay algo que encontrar, algo con lo que nosotros podemos toparnos, y el Señor nos enseña a buscar, pero a buscar de Él. En el día de hoy vamos a tratar la búsqueda, pero vamos a utilizar una base bíblica muy especial y estaremos tratando el tema de Esther. Vamos a usar como referencia el tema de Esther para empezar a introducir lo que sería nuestro tema en el día de hoy. Amén, Fernanda. Hoy estaremos hablando de Esther, como bien dijiste. Vemos que tras varios sucesos que sucedieron en aquel lugar, que ya mismo vamos a ir desarrollando, vemos que hay una destituyen a Vasti, y tras la destitución de Vasti, pues se inicia la búsqueda de una nueva reina. De una nueva reina. Hoy vamos a hablar de dos mujeres bajo el imperio de un solo reino, de un mismo reino. Vamos a hablar del ministerio de la mujer. Amén. En Esther 1:11 dice que el rey Asuero manda a buscar a la reina Vasti. Amén. En el verso 12 vemos que ella se niega. Sí. La razón por la que la llaman a ella es para exhibirla. Eso es así. Que sería bueno saber dónde estaba Vasti. Cuando se hizo el llamado para que ella apareciera, porque sabemos que ya Vasti tenía una posición en el reinado, ella era reina, pero hubo un momento donde se le llamó y ella no estaba. O sea, y no solo que no estaba, se le mandó a buscar y ella no vino. ¿Dónde estaba Vasti? Sabrá Vasti dónde estaba, ¿verdad? Bueno, dice ¿Y qué que estaba ella haciendo? Porque estaban en una festividad que tenía el rey, y dice que ella también tenía su festividad con las mujeres de Ella se rehusó a compartir en el banquete que tenía destinado el rey. A mí me parece que Vasti andaba creando su propio reinado, porque ¿cómo es posible que una mujer que tiene una posición como lo que es la reina, se es llamada y ella está por otro lado haciendo otra cosa? Y no solo eso, se niega a venir. O sea, ella estaba prácticamente, vamos a decir en este tiempo, se podría decir, Vasti andaba empoderada, según muchos, ¿verdad? Haciendo de la de ella por allí, y entonces al llamado ella no apareció. Como pasa en este tiempo, que hay personas que tienen una posición, pero al momento de ser llamadas, ellos no hacen presencia.
Pero bueno, yo no voy a entrar mucho en detalle en esos sucesos, pero lo único que sabemos es que ella no se presentó. Sí. Y donde hay una Basti rechazando una oportunidad, hay un Estel que está soñando. La gente está enfocada en la Basti que se perdió, y lo que se perdió, pero hay algo que me gusta, y es que Mardoqueo está enfocado en preparar a la próxima. O sea, que en el momento que Basti quizá pensaba que ella podía ser muy esencial para ella estar en esa posición, y que quizás no iban a encontrar a otra como ella, porque la Biblia describe que Basti era una mujer muy hermosa, y a veces nos posicionamos donde creemos que nosotros somos únicos ahí, pero cuando hay alguien negándose a una posición, Dios permite que otra persona se vaya preparando, y que ese lugar puede ser ocupado. Sí, Amén. donde hay un espacio vacío, hay alguien que se está preparando para ocupar ese espacio. Basti fue destituida, pero ya había una reina en proceso. En preparación. Por eso estaban búsqueda que faltaba algo. Pero había un tiempo preciso que tenía Dios destinado para ella. Porque podríamos decir que Estel quizá estaba en el anonimato, por así decirlo. Ella estaba guardada, pero ella estaba esperando su momento, como se supone que hagamos. Que hay cosas que están para nosotros, pero tenemos que esperar el momento, porque si sale antes, pues puede ser que no suceda como Dios quiere que sea. Tú sabes que yo pienso, Fernanda, que hay mucha gente perdiendo el tiempo, hay mucha gente que no se prepara por estar pendiente a lo que se perdió. Ya lo que se perdió, se perdió. Es tu momento de prepararte, que en tu anonimato, donde nadie te conoce, tú te enfoques en prepararte para cuando llegue tu momento, tú puedas elevar esa oportunidad que te llegó. O sea, Ana, ¿tú crees que Basti se fue y había que dejarla en el olvido? O sea, no había que buscarla ni nada. Bueno, habría que ver habría que pensar ¿cuál es la palabra Basti? La palabra Basti dice que significa hilo. O sea, no destituyeron a Basti, quitaron un hilo. O sea, que Basti era... la traducción del nombre de Basti, traducido, quiere decir hilo. O sea, algo que fue creado, porque un hilo no nace. Fabricado. Mira, exacto, fue algo fabricado. El Levítico 19:19 dice que no guarde que debe guardar sus estatutos, que no ayuntarás tu ganado con animales de otras especies, que en tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidura con mezcla de hilo. Basti es hilo. El hilo se usa para vestimenta, y la vestimenta es lo que te cubre. Eso es cobertura. Yo creo que hay gente hoy que Dios le está diciendo, tú necesitas cobertura, tú necesitas un líder que te dirija, pero un líder que esté alineado, o sea, sí, se supone. Un hilo que esté, o sea, un hilo que esté mal en la cubierta, hay que sacarlo. O sea, que lo que sucedió con Basti es que, hablando de cobertura, ella era parte de lo que sería, nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos una cobertura. Nosotros no podemos estar solos, necesitamos una cubierta. Entonces Basti, como hilo, era parte de la cubierta, pero posiblemente no estaba cumpliendo con la función, o quizás estaba ya en una posición donde no debía estar, y ella fue sacada porque un hilo fue creado. Lo que pasa es que cuando en la visión hay un hilo que está mal, hay que sacarlo. Y sacaron un hilo inactivo. Basti estaba inactiva. O sea, sacaron un hilo inactivo. Ya no había función ahí. O sea que... Por eso es que entra en el panorama la búsqueda de una reina. Ella estaba Esther en esos precisos momentos preparándose. Como dice Ana, hay gente que se tiene que preparar para lo que Dios ha destinado para ellos. Para cuando llegue una oportunidad como llegue la oportunidad. Porque realmente Esther, no fue Esther que destituyó a Basti. No. A Basti prácticamente se destituyó ella misma al no aparecer cuando se le llamó. Amén. Entonces Esther no esperó esa oportunidad para prepararse. Esther ya estaba preparando, o sea, ella estaba prácticamente preparada para poder sustituir cuando Basti no apareció. Amén. Fernanda, dice que ese hilo es fino,
Pero Estel, ¿qué significa? Ester es Arbusto. El arbusto. Ester es mirto o adasa, que significa arbusto. O sea, Traducido. sacaron un hilo para poner un arbusto. Algo que Y- nace, porque un arbusto no se hace, a diferencia del hilo, que viene siendo algo creado. Un arbusto es como una semilla que tú la pones ahí y nace, o sea, tiene mayor resistencia. El hilo se hace, pero el arbusto nace, El eso. hilo es producto de la fabricación. De una creación, sí. Es producto de una fabricación, de algo humano. Sí, pero el arbusto es producto de una semilla sembrada. O sea, que le estamos poniendo que Esther, en este caso, vendría siendo algo un poco más resistente, porque Esther no es como un hilo que se creó y que tú acabas de mencionar que es fino. O sea, que posiblemente al Basti ser fina, viene siendo hilo, es algo Rompió. fino, se rompió. A diferencia de Esther, que tiene más resistencia a ser un Cuando arbusto. decimos que Esther es un arbusto fuerte y fue una semilla que se sembró, que nació, que creció, que se robusteció. Amén. Y ese es el proceso que muchos de nosotros tenemos que pasar antes, ¿verdad?, de posicionarnos, Sí, y crear un ambiente. crear el ambiente Como para se eso. describe que era Esther, un ambiente fuerte, un ambiente que usted pueda decir, esto es fruto de lo que yo sembré, ese árbol es robusto porque yo lo sembré. Háblese de casa, de relación, de familia, que nosotros dejemos de ser un hilo y nos convertamos en un árbol, o sea, en algo que tiene, en un arbusto que tiene mayor fuerza, mayor resistencia. Amén. A mí me gusta porque está la diferencia de los dos. Yo creo que hay como dos grupos. Hoy Dios le está hablando específicamente a esa Estel, que son el resultado de una semilla sembrada. Amén. Esas mujeres que no son el resultado de una fabricación, que no son el resultado de lo que creó Asuero, no, ellas son el resultado de un Amán que la sembró, que nació, que creció. Ellas son el resultado de esa preparación y de esa entrega. Amén. Y es a ti que Dios te está buscando, ya llegó tu tiempo, o sea, no te quede, ¿cómo te digo? Hay algo que me gusta y es que cuando tú tienes algo de parte de Dios y llega tu tiempo, Mira, Ana, cuando estamos en crecimiento, va a llegar un momento que ya estamos preparadas para dar frutos. Y de eso se pasa, esa semilla sembrada para dar frutos en este tiempo. Y hay mujeres y hay hombres en este tiempo esperando una oportunidad. Así como Esther esperó su tiempo, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo. Amén. Debajo del cielo. Así que hay un tiempo preciso para todos aquellos que ya están preparados. Y que han sabido esperar. Y que han sabido esperar. ¿Para qué? Para crear un avivamiento, ya sea en la familia, ya sea en los ministerios, ya sea en la iglesia, ya sea en el gobierno. Así es. Así que hay gente que está preparada, que va a salir de lo que está oculto, que no se conoce, va a salir a la luz y va a ser conocida en este tiempo. Y no únicamente Wow. oculto, vamos a decir como que guardado, esperando sí, no ese necesariamente, tiempo. porque todo va a salir a la luz, Sí. a que conozcan de ti, a que te llamen a un ministerio, a una adoradora. Hay gente esperando y es un tiempo preciso. Un tiempo de Por oportunidad. eso es un tiempo de oportunidades. Por eso algo va a acontecer, dice Amén. la palabra. Así es. Amén. Amén. Yo pienso que es el tiempo donde Dios está buscando activar eso que ya Dios puso en cada persona. Dice el tema
que se anda buscando una sustituta. Ya llegó el tiempo están buscando a la próxima pastora, la próxima maestra, la próxima gobernadora, están buscando la próxima. Y hay que aprovechar las oportunidades cuando llegan. Amén. Fernanda. No, y como dijimos ahorita, estar preparado para ella, porque si tú no estás preparado, habrá otra persona que va a aprovechar esa oportunidad. Entonces, si tú estás guardado, si tú sientes que estás en el anonimato, si tú sientes que te han dejado a un lado, toma ese tiempo como un campo de preparación y siempre habrá alguien ahí. O sea, Dios siempre va a poner a alguien que te ayude a que tú te vayas preparando, porque quizás si ella no hubiese seguido instrucciones y hacía todo lo que se le dijo, a lo mejor no estuviera en esa posición que estuvo después. Pero ella siguió cada instrucción que se le dio, ella siguió caminando en base a eso, y entonces ella pudo estar preparada para cuando llegó ese tiempo, en obediencia a lo que se le dijo, no en lo que yo creo, ni yo voy a salir cuando yo entienda, sino siguiendo instrucciones para hacer lo que se le indicaba a ella. A ver, Fernanda, dejándome llevar por la historia de Esther, más adelante, porque dice que había un decreto de muerte. Hay algo que me llama la atención, porque él le dice, quién sabe si para un tiempo como este. O sea, ella... Hay personas que no creen en lo que Dios puso en ellos. Para un tiempo como este, Dios te ha llamado. Para un tiempo como este, Dios te ha preparado. Amén. Para un tiempo como este, quién sabe si tú eres la próxima que va a provocar un avivamiento. Porque en ese lugar, él provocó un avivamiento, porque dice que había un decreto de muerte. O sea, para un tiempo como este, quién sabe si tú eres la próxima que va a llenar los estadios allí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cree en lo que Dios puso en ti, que tú estés segura que lo que Dios puso en ti va a tocar no solo tu vida, sino que va a transformar la vida de aquellos que reciban eso que Dios puso en ti. Amén. Sí, yo creo que sí, que son tiempos de oportunidades, que estamos en los lugares donde Dios quiere que nosotros estemos, y si nosotros seguimos lo que tenemos que seguir, va a llegar el momento donde habrá un reinado para nosotros como recompensa de lo que nosotros esperamos hasta que llegara su momento. Amén. Amén. Hay mujeres que necesitan en este tiempo ser alentadas y comprender qué realmente somos en Dios y para lo que Dios nos ha llamado. Amén. No importando las circunstancias, ¿verdad?, que Eso es estemos así. viviendo, nada podrá impedir el propósito de Dios en cada una de nosotros para que vivamos una vida plena en Él. Amén. Eso A es así. eso nos ha llamado Dios. Así que yo no sé cuántas Esther me están viendo en esta hora. Asumo que son muchas, pero deben tener esa confianza como la tuvo Esther. Esther oró, ayunó, estuvo dispuesta a sacrificar su vida Eso es, y no, por un pueblo, por una familia, Así es. por un hijo. ¿Cuántas de nosotras estamos dispuestos a hacer? y a pasar vicisitudes y dificultades, porque todo no Exactamente, fue Dios. color de rosa. Wow, santo. Ella tuvo ella tuvo que esperar, y todo no fue tan lindo, pero ella esperó y tuvo su momento de reinado en aquel entonces, cuando Vasti no apareció, que ella se estaba preparando para estar Fíjate ahí. que en Esther hubo un antes. Tuvo que ser esperando su tiempo. Y hubo un después Así es. que trajo todas sus acciones correctas y todo lo que, ¿verdad?, se le aconsejó que hiciera, y el llamado que le hizo al pueblo a orar, a clamar, ¿verdad?, para Sí. que Dios Interceda. interceda sobre eso, trajo un avivamiento Así al es. pueblo. Wow, qué poderoso es Dios, como Dios lo hace. Hay un detalle que a mí me gusta de Esther, y es que ella se dejó dirigir. Exacto. Amén. Fue obediente. Ella tuvo una buena cubierta. O sea,
hay personas que andan por ahí predicando sin cubierta. Sin cobertura. Hay personas que andan por ahí de evento en evento sin cubierta. Hay personas que aún teniendo la cubierta no se dejan dirigir por ellos. Entonces andan por ahí como realengo, como huérfanos. Que nadie sabe de qué casa son, no hay quien los cubra, yo no pero entiendo. Eso a mí me gusta de Esther, y es que Esther, ella supo cómo aprovechar esa cubierta. Así es. Y que Mardoqueo también supo cómo dirigirla correctamente. Él hizo, realmente lo que él hizo con ella fue un trabajo de dedicación, porque era prácticamente como un padre. Él se encargó de ella de principio a fin. Incluso todavía Esther, estando dentro de lo que es el área real, todavía él estaba pendiente a todo lo que pasaba con ella, con el pueblo. Pero una de las cosas que le ayudó, como tú acabas de mencionar, Ana, que ella se dejaba dirigir. Nosotros hablamos de cubierta ahora mismo. Hay cosas que para que nos salgan bien, nosotros tenemos que dejar que los que saben nos dirijan y nos cubran. La obediencia te va a permitir tener una cobertura, no solamente de tu casa espiritual, también de tus padres espirituales. Y a tú obedecer las leyes terrenales, el Dios de arriba te va a cubrir a ti también, porque tú no andas en desobediencia. Tú andas con una cobertura espiritual y una cobertura terrenal que Dios puso aquí para nosotros. Amén. Amén. Yo pienso que Dios está llamando a aquellos que son nuevos en Cristo, aquellos que apenas están empezando, que aprendan a dejarse dirigir. Amén. Que aprendan a escuchar la voz de su pastor, que aprendan a escuchar la voz de su mentor, y que aprendan a hacer a ciegas lo que ellos le dicen, porque ellos saben por qué se lo dicen, y usted ellos no son locos, o sea, ellos están dirigidos ahí por Dios. Amén. Amén. Era como el que estaba dirigiendo a Esther, que al final lo que quería era lo mejor para ella, ¿me entiende? Entonces yo pienso que asimismo son nuestros padres espirituales, nos cuidan, nos preparan para luego un despegue como Esther, que ya Esther ya le tocaba prácticamente lo bueno, coronar. Así que yo creo que hay un mensaje muy bonito en todo esto, donde nosotros tenemos una enseñanza que nos está indicando que nosotros debemos tener una cobertura como casa, como hijos, para que entonces haya un respaldo del Espíritu en cada cosa que nosotros hagamos y nosotros podamos ver victoria como vio ella. Amén, así es. Yo tengo que decir que cuando nosotros reflexionamos sobre esta historia tan poderosa de Esther, ¿verdad? Que nos inspira, tengo que esta historia comenzó como un rey en busca de una reina. Así es. Wow, poderoso. Pero que termina con una reina buscando el favor del rey. Amén. Wow, Eso qué es poderoso. así. Cuando Eso nosotros buscamos el favor de Dios, cuando La nosotros dirección. nos dejamos dirigir, obedecemos, Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Habrá una recompensa como fue en el caso de ella. Wow, que no fue como que ella lo hizo por su cuenta, sino que hubo un respaldo de Dios por todo lo que ellos hicieron y trabajaron. Amén. Así Gloria a que Dios. queremos decirle a ese público que nos ve que si Dios está ahí y nosotros obedecemos, pues las cosas van a salir súper bien. Así Amén, que nos vamos amén. a nuestro primer corte y regresamos ya con lo que es Hablemos TV. Bueno, señores, y estamos de regreso en este su espacio Hablemos TV y hoy con un tema súper interesante, como mencionamos al principio. Si hay alguien que está llegando ahora, que está sintonizando el programa ahora, hoy estamos en un tema que se llama la búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda? Pues andamos buscando una nueva reina. Estamos utilizando la porción bíblica que es la historia de la reina Esther. Así que las muchachas ya hablaron en todo lo que fue la introducción, lo que pasó con Basti, las situaciones que hubieron y la destitución de ella. Entonces vamos a leer otra porción bíblica para seguir enlazando. Y vamos a leer en Esther 3, el versículo 8, dice: y dijo Amán al rey Asuero:
Hay un pueblo esparcido y distribuido en todos los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey en nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea, ahí vemos que Amán está prácticamente influyendo al rey con relación a un pueblo que dice que era diferente a ellos, que tenían leyes diferentes a ellos y que nada le beneficia. O sea que posiblemente no era tanto ni lo diferente, sino que el rey no se beneficiaba de nada en tenerlo a ellos ahí, gente que eran diferentes, que hacían otras cosas diferentes, que no, quizás no se sujetaban completamente a las leyes de él. Entonces él decía, ¿en qué te beneficia tener esa gente viviendo por ahí? ¿Qué estás ganando tú con todo esto? No estás ganando nada, buscando quizás la manera de exterminar a ese pueblo, que era el pueblo de donde descendía Esther. Amén, bendiciones, Fernanda. Me acompaña mi hermana Nelly y mi hermana Rosa. Amén, amén. Argumentando eso que tú dices, lo que dice la palabra, vemos aquí a un hombre enemigo del pueblo de Dios. Así Un es. hombre que era el consejero del rey. Pero cuando leemos la palabra, esta porción bíblica, dice que una de las cosas que él le dijo al rey, y ahí que quiero enfatizar, como tú dijiste, no te beneficia y son diferentes. Y cuando vemos, cuando él le dice al rey, o sea, rey, él está buscando como la palabra que le dé al rey, que le haga como ese tic-tac. Como ese clic. Sí, ese clic. Que dijo, para trabajar la mente del rey, no te benefician y además son diferentes a nosotros. ¿Por qué tenerlo en el reino? ¿Por qué tenerlo cerca de nosotros? ¿Qué beneficio tú le vas a sacar? Tú no le vas a sacar ningún beneficio. Y además son diferentes, no se parecen a nosotros. Así es. Entonces yo creo que el pueblo de Dios tiene que ser diferente. No, y se supone que según Tiene que los ser mandatos diferente. bíblicos que nosotros somos diferentes. diferentes. Automáticamente venimos a los pies del Señor. La gente nos ve así, como que somos Amén. diferentes, como que somos extraños. Y realmente no hay ni que pelearlo. No. Eso hay que aceptarlo. Realmente nosotros somos diferentes. Y ya hay muchos que no se van a beneficiar porque si no están siguiendo las mismas reglas que nosotros, si no están bajo la misma ley de nosotros, la gente nos ve como diferentes. Amén. Y eso es poderoso porque cuando el rey le da ese argumento cuando Amán le da ese argumento al rey, el rey lo que quiere, Amán lo que quiere decirle al rey es, de nada nos beneficia ese pueblo. O sea, el dinero no pasaba por la mano del rey. Amén. Que eso era lo que estaban, pero eso era un argumento, como diciéndolo uno, un argumento barato, porque él lo que quería era buscar el edicto, buscar la confirmación de él exterminar a ese pueblo. No, Nelly, que vemos aquí que en otra palabra lo que él le está diciendo al rey, mira, rey, allí hay un pueblo que es diferente, o sea, que viste diferente, que se ve diferente, un pueblo que vive Literalmente separado. no eran iguales a No, ellos. no son iguales, viven separados, comen separados, viven alejados. O sea, vemos un pueblo que está separado del pueblo de la capital de Susa. Un pueblo que está, aunque está dentro en Susa, pero está Aparte, separado. así Y es. cuando hablamos de la palabra separado, estamos hablando de la palabra kadosh, que significa el santo. O sea, lo que estamos hablando de un pueblo que vive en santidad, no vive igual a nosotros, un pueblo que está separado para su Dios, un pueblo que está en santidad. Es diferente, por tanto, es diferente. Sus costumbres son diferentes, sus reacciones a las cosas son diferentes, todos ellos son diferentes. Un pueblo que está en santidad, y eso le molestaba a este hombre, eso le molestaba a Amán. De hecho, una de las cosas que a Amán le molestaba era que cada vez que él pasaba, todo el mundo se inclinaba a él. Y Mardoqueo nunca lo hizo, porque Mardoqueo se quedó en su mente con la constitución que Dios le había dado a Amén. ese pueblo, y él sabía las leyes, que él no podía inclinarse a ningún hombre. Y eso le molestaba a él, eso lo enfurecía. Y por eso fue que él buscó el complot para poder eliminar al pueblo. Así Entonces, eso, él veía que ellos eran diferentes. Yo decía, todo el mundo se inclina, todo lo que yo digo que haga, porque él era el segundo en mando Sí. del rey. Él tenía su posición y se estaba aprovechando de eso. Se estaba aprovechando. Casi pasándole por encima, porque podríamos decir
qué en sí o qué tan fuerte había hecho ese pueblo para él tener ese tipo de opinión sobre ello y querer hacer y argumentar lo que él estaba haciendo. Porque directamente él no podía hacerlo. Él podía hablar con el rey para que él hiciera un decreto para entonces poder accionar en base a lo que él quería en contra de ellos. Amén. Lo que vemos aquí, Fernanda, es que él ya tenía su complot, ya él tenía todo preparado por debajo de la mesa, como decimos. Pero ¿qué pasa? Que entonces él va a susurrarle a los oídos del rey, diciéndole todas estas cosas, pero era porque ya él tenía su plan. Era un hombre que era enemigo del pueblo de Dios, que viene sabemos que Amán era enemigo del pueblo de Dios. Sí, eso es así. Entonces, como este pueblo era un pueblo separado, un pueblo que estaba en santidad, a lo contrario de lo que él vivía, eso le molesta cuando tu enemigo te ve en la forma diferente como tú vives, en la forma como tú caminas, en la forma como tú te conduces. Como tú te guardas. Como tú te guardas para Dios, eso le molesta. Y va a haber una manifestación igual que él. O Amén. sea, va a buscar la manera de hacer algo que esté en contra, porque como tú mismo acabas de decir, son diferentes. O sea, tú estás contrario a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces, el enemigo se levanta a sí mismo. Se va a levantar. Cuando hay un grupo, una congregación que se está guardando, que está siguiendo las leyes de Dios, así mismo se levanta y hay complot en contra. O sea, la Biblia dice en múltiples ocasiones de gente que se estaban guardando para Dios, que hacían cosas para Dios, pero que se levantaba alguien en contra. Y que eso siempre va a molestar, eso siempre va a molestar. Cuando tú eres diferente, cuando tu matrimonio es diferente, cuando tu casa es diferente, cuando tu pastor es diferente, cuando tu iglesia es diferente, eso le va a molestar al enemigo. El enemigo siempre va a buscar la manera de romper, la manera de exterminar, de quitar al pueblo de Dios del medio. Así es. Siempre lo va a hacer porque va a entrar la envidia, va a entrar el egoísmo, va a entrar el enojo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque yo me considero diferente. Amén, Nelly. No solamente eso, no con cualquier cosa se va a levantar. Porque dice que él fue y buscó un edicto, hizo que el rey hiciera un edicto, o sea, que anulara el edicto que había para hacer otro en contra del pueblo de Dios. Y no era cualquier edicto, era una sentencia de muerte que tenían. Así es, en contra del pueblo. En contra del pueblo. Entonces, cuando querían exterminar el pueblo. Y tenía una influencia fuerte porque Sí. ya había una regla antes establecida. Y él fue con su argumento para cambiar eso, para modificar, para que usted vea el nivel de influencia de las cosas del enemigo alrededor nuestro, que a veces usado por la misma gente a nuestro alrededor, gente que están en posiciones Amén. para hacer modificaciones que nosotros nos afectan como el pueblo de Dios. Y vemos, Fernanda, que no era cualquier cosa, porque el rey, ese era uno de los consejeros del rey. Muchas veces no es ni siquiera quien está vamos a decir, en la silla o en el trono. Es quien está detrás de ellos, dándole el consejo. Amén. Y no consejos buenos, sino malos consejos. Así mismo. ¿Por qué? Porque este era un consejo maquiavélico. Sí. Este era un consejo del mismo demonio, del mismo Es diablo. como cuando nosotros tenemos guerra. Hay gente que se levanta en contra tuya, que tú no puedes ver el que te está hablando de frente. Por ejemplo, el rey daba la orden, pero ¿quién estaba influenciando detrás? Detrás del Hay rey. que estar muy pendiente qué influencia hay detrás del que nos está hablando, del que O de nos está quién dando. está aconsejando. ¿Quién está aconsejando a esa persona que te está hablando detrás? Y también si nosotros notamos, ese rey, todo lo que hacía, él le pedía consejo a Amán. Él le pedía consejo a los que estaban ahí sirviéndole. O sea, ese rey como que no tenía esa capacidad. Entonces, ellos como que se agarraban de ahí. Yo lo que creo que él le tenía mucha confianza. Él Sí. confiaba en el trabajo, porque por alguna razón quizás estaba en la posición que estaba y no era que quizás no tenía la total capacidad, pero confiaba en el trabajo que ellos podían hacer en conjunto. No, es que si vemos, Fernanda, todos los líderes tienen siempre unos consejeros detrás. ¿Por qué? Porque necesitan, es como vamos a poner ejemplo, una iglesia. Tiene el pastor, pero el pastor tiene en la copastor. congregación tiene un copastor, tiene los líderes que siempre están detrás, que él le consulta las decisiones que se van a tomar. ¿Por Así qué? es. Porque necesitan consejeros. Tienen otros pastores que también lo aconsejan. Pero es que tenemos que tener en cuenta quién es que nos está aconsejando, quién es que nos está ¿A quién estamos hablando, porque a escuchando? quién estamos escuchando, a quién le estamos poniendo los oídos, a quién le estamos prestando atención. Eso es así. ¿Por qué? Porque muchas veces es como este hombre, este argumento que le hizo al rey.
No era un argumento cierto, simplemente era un argumento tratando de manipular al rey para buscar una ocasión de hacer que este pueblo pereciera. Eso es así. Porque la idea de él era exterminar el pueblo, porque le afectaba a sus intereses. Ujú. No, y que claramente lo decía, no lo beneficiaba. O sea, ¿qué yo estoy haciendo con esta gente aquí? Entonces, vemos, Fernanda, que personas que nos están viendo hoy, si tú ves que tu enemigo se levanta, si tú ves que tu enemigo te está tirando, está haciendo todo lo que está haciendo, es porque tú no le estás beneficiando. Es porque tú eres diferente y se va a levantar, se van a levantar. Cuando usted y yo somos diferentes, se van a levantar en contra nuestra. Cuando usted y yo no le damos los beneficios que ellos esperan, se van a levantar en contra nuestra. ¿Pero por qué? Es porque estamos dando el fruto que debemos de dar. Entonces vemos que este hombre, eso fue lo que hizo, se levantó en contra del pueblo y lo llevó en contra del rey. ¿Para qué? Para que el rey hiciera este edicto en contra de cada uno de ellos. Bueno, nosotros tenemos algunas peticiones también que nos han llegado. La gente nos escribe al WhatsApp. Todo aquel que quiera traer una petición la puede traer escribiéndonos al WhatsApp y también llamando a los números de teléfono. Tenemos por aquí a Isidro, que pide oración por libertad. Tenemos también que piden oración por sanidad. También tenemos a Junior Guevara, que pide también oración por libertad. Así que vamos a estar llevando todas estas peticiones a lo que es nuestro cofre de petición, para que todas las peticiones que sean enviadas aquí nosotros podamos llevarla a la iglesia y también la podamos llevar en oración allí. Amén. Amén, Fernanda, como seguíamos hablando, cuando ellos hay un pueblo que ora, un pueblo que ayuna, un pueblo que se guarda en santidad, un pueblo que vive en una comunidad donde todo lo que hay, lo que lo conduce es a cosas que no agradan a Dios, pero que ese pueblo se sigue guardando, sigue ayunando, sigue orando, sigue vigilando, el enemigo se va a levantar, el enemigo va a querer exterminarte. Pero debemos de confiar en Dios, que Dios siempre tiene a alguien guardado. Amén. Para que en medio de esa estrategia del enemigo haya alguien que salga a favor de ese pueblo. Así. Amén. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Así que yo creo que, pues como habíamos mencionado anteriormente, si nosotros somos diferentes, como mencionabas que Mardoqueo no se doblegaba ante Amán, asimismo el enemigo está esperando que nosotros nos dobleguemos, quizá por alguna situación o en algún momento de debilidad, frente a las cosas que él pone para que nosotros dejemos o sea, nos movamos de la posición en la que Dios nos puso, dejemos de guardarnos y nos dobleguemos ante él. Y literalmente no es que va a venir el enemigo y te va a hacer que te doblegues ante él. Puede ser cualquier situación, cualquier persona que se preste para ser usado, para que nosotros dejemos de creer o estar firmes en lo que Dios puso para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Así que yo creo que es bueno estar firmes, que si Dios nos puso en una posición, aunque estemos mezclados de otras personas que son diferentes, como ellos, que estaban dentro de un pueblo que era diferente, nosotros tenemos que seguir manteniéndonos dentro de nuestra posición, seguir sirviendo a Dios, siguiendo nuestras leyes, no dejar que otras leyes nos corrompan, que nos hagan a nosotros caer en lo que nosotros realmente no somos como hijos de Dios. Amén. Amén, Fernanda. Y que si vemos todo esto que nosotros venimos hablando, lo podemos continuar viendo en el capítulo 4, del versículo 1. Si tú puedes leerlo, por favor, ¿para qué? Claro que sí. Gloria a Jesús, aleluya. Y adoramos a Dios. Sí. Ok, vamos a leer Esther 4.1, donde dice: luego supo Mardoqueo todo lo que Amán había hecho, y rasgó sus vestidos, y se vistió de luto, y se fue por toda la ciudad clamando, en un gran clamor. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Pero para poder entender ese texto bíblico, Fernanda, yo quiero ir al 3.15, que dice: y salieron los correos prontamente por todo el reino. El edicto fue dado a Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber por la ciudad de Susa. Estaba conmovida.
O sea, Amán hizo todo lo que hizo en contra del pueblo hebreo. Dice que él mandó carta a toda la ciudad de Susa, informando ya del edicto que el rey había hecho en contra de ellos. El edicto, la sentencia de muerte. Sí. La mandó por toda la ciudad. Y la ciudad de Susa estaba conmovido ya por que ese edicto que había en contra de ellos. Por lo que ellos sabían que iba a pasar. Pero vemos algo aquí, Fernanda, que mientras hay una ciudad conmovida, hay un rey y un consejero muy sentado placenteramente tomando, sí, porque celebrando. ¿Qué peligro corrían ellos? Y no solo eso, mientras Amán mandó sus consejeros, mandó los carteros a dar el edicto en contra del pueblo. Amén. Mardoqueo se levantó a pie, mientras él iba en caballo, Mardoqueo se levantó a pie y le llevó la contraria. Amén, Eric. Hubo un pueblo, hubo un hombre que no se quedó mirando la situación. Hubo un hombre que no se quedó mirando de que viene el enemigo, como león rugiente, como dice la palabra. No. Ellos accionaron por un lado, pero Mardoqueo también accionó por otro lado. Amén. ¿No? Y me gusta algo de ahí, Fernanda, de esos versículos que tú leíste, que dice que él se fue por toda la ciudad, rasgó su vestido. No solamente rasgó su vestido, sino que se fue en amargo clamor por toda la ciudad. Mientras el enemigo del pueblo, mandó correo. Él se fue personalmente, ciudad por ciudad, clamando. Así es. Y dice con un amargo clamor. O sea, este amargo clamor salía de lo más fuerte de su corazón. Pero vemos también que mientras él clamaba, nosotros hablamos hace una semana de qué era el clamor. ¿Qué es la palabra? Cara. Que es llamar la atención. O sea, lo que él hizo fue que él se fue ciudad por ciudad llamando la atención de Dios. ¿Para qué? Para que este edicto, para que esta sentencia en contra del pueblo fuera eliminada, fuera derogada. Así es. Gloria a Jesús. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y rapidito regresamos con más de Hablemos TV. Amén. Bueno, estamos de regreso con lo que es la continuidad de nuestro tema hoy, En búsqueda de una reina Esther. Y estábamos hablando de todo lo que había pasado con Mardoqueo, todo lo que sucedió en cuestión del decreto de Amán y todo eso, hermana Neri. Entonces yo creo que Mardoqueo, al entrar en la ciudad, en la condición en la que él estaba, como usted mencionó anteriormente, él estaba buscando la manera de llamar la atención con lo que él estaba haciendo, para ver si se podía cambiar un edicto que ya anteriormente había sido cambiado, porque ese no era su origen, sino que por la influencia de una persona que estaba en contra del pueblo de Dios, Amén. Pues fue modificado. Amén, Fernanda, y que vemos aquí que dice la palabra, vuelvo y repito, que él se fue ciudad por ciudad, o sea, él se fue a llamar la atención en cada ciudad. Como que yo me vaya a Bayamón y diga, Señor, llamo tu atención a favor de Bayamón, Señor, llamo tu atención a favor de San Juan, Señor, llamo la atención a favor de Tuabaja, a favor de cada ciudad. Así es. Él se fue evangelizando ciudad por ciudad, él se levantó, levantó, mientras ellos se quedaron allí celebrando, pensando que había obtenido la victoria. Sí. Hubo un hombre que se levantó clamando. O sea, que él no se detuvo por la situación en la que él estaba. Y esto es un mensaje fuerte, porque muchas veces la situación nos detiene. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, nos ponemos a llorar, nos ponemos a lamentar, nos podemos decir por qué nosotros. Pero fíjate, ese hombre dijo, no, el pueblo no va a ser determinado, el pueblo no va a ser destruido. Hubo un hombre que se levantó y dijo, ok, tú te vas en caballo, yo me voy a pie. Por eso es que la Biblia dice que en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y la gracia está en nosotros. Él era un hijo de Dios, Amán es un hijo de Dios, pues él apeló a la gracia de Dios. Sí, que no se conformó con el decreto, a pesar de que venía del reino, por así decirlo. Pues él se levantó creyendo en que podía haber un cambio en lo que se había dicho en contra de su pueblo. Amén. Amén. Y eso lo podemos contactar, hermana Fernanda, en el capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer. Allí vemos qué aconteció más adelante a favor del clamor
de este hombre. Sí, dice que aconteció que al tercer día se vistió Esther sus vestidos real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Ahí estaba el rey y Esther. Amén. En eso, hermana Fernanda, lo que vemos aquí es que si el edicto que el rey cambió a favor de Amán, si hubiera continuado, Esther no estuviera ahí, Esther no estuviera vistiendo su ropa real. Así o sea, es. aquí vemos que el clamor de un hombre hizo cambiar un edicto en contra del pueblo. Y vemos ahí, en esa porción bíblica, el cambio que hubo, que dice que ella se vistió de su ropa real. Ropa real, sí. Y habla específicamente, porque sabemos que el 3 es un número profético y se Amén. menciona muchísimas veces en la Biblia, pero dice que Esther al tercer día, o sea, Esther esperó, igual como había esperado el tiempo para el reinado, esperó Amén. el momento preciso, y al tercer día fue que ella hizo eso. El 3 es un número profético, porque mira, vemos que la Biblia dice que Jesús, después de haber sido crucificado, resucitó. ¿Qué día? Al tercer día fue que resucitó Jesús. Amén. No, hermana Fernanda, y vemos que si vemos, o sea, él nos dice, o sea, 6:2, dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y cuando hablamos del número 3, estamos hablando de la palabra gimel, Amén. que significa nutrir. Amén. O sea, Esther lo que hizo fue que al tercer día se levantó, hizo un banquete y se nutrió. Así es. No fue cualquier cosa lo que ella hizo. Amén. Ella se levantó. Y si se levantó, era porque estaba postrada. Exacto. Pero delante de quién estaba postrada, delante del Dios de los cielos, del Dios que escuchó el clamor, el Dios que escuchó el clamor de este hombre Mardoqueo. Entonces ella se levantó, hizo banquete y se nutrió. Y o sea, dice que después de 2 días nos dará vida. Y al tercer día nos levantaremos y viviremos con él. O sea, después del tercer día viene un avivamiento. Amén, Neri. Amén. Y eso Viene es- un avivamiento, y Nelly. eso es poderoso, porque Éxodo 19:16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, vinieron relámpagos, Amén. bajó una nube espesa en el Sinaí. O sea que ahí hubo un avivamiento. ¿Y qué avivamiento, Lo que Nelly? nosotros, santo, lo que nosotros estamos hablando ahora. Esther lo que produjo fue un avivamiento. Esther primero se Santo, preparó. aleluya. Así es. Esther primero se preparó y no salió al Gloria a primer Dios. día ni el 5 días. Ella salió de su silicio al tercer día. Al tiempo profético. Al Amén. tercer día fue que ella salió con su ropa de gala. Al tercer día fue que ella fue ante el rey. Al tercer día. El tercer día es muy poderoso. Sí, Amén. no, sí. Como le dije, se menciona varias veces en la Biblia, porque Génesis 22:4 dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, si tú esperas tu tercer día, Dios va a hacer lo que prometió para cada uno. No puede ser, como dijo mi hermana Nelly, ni el primero, ni el segundo, ni el 5. Tú tienes que esperar tu día tercero, el Santo tiempo que Dios. fue marcado, para que haya un respaldo de Dios en lo que tú vas a hacer, ni antes ni después, sino esperar el momento preciso. Amén, hermana Fernanda. Yo creo que Esther sabía qué significaba el 3. Porque el 3 no era cualquier cosa. Ya hemos mencionado varios textos bíblicos aquí que significa el 3. Y vemos aquí que Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del pez. Y allí Jonás oró en el vientre del pez. O sea, oró y Dios lo escuchó, el pez lo vomitó. Así. Jonás estaba muerto dentro del pez. ¿Quién vive dentro de un pez? Nadie. ¿Quién vive? Nadie. O sea, lo que Dios produjo en Jonás fue un avivamiento. En esos 3 días. En esos 3 días. Lo que se produjo allí, en el pueblo de Israel, en esos 3 días que Esther se levantó, fue un avivamiento. Lo que se produjo allí en Sinaí fue un avivamiento. Lo que Esther sabía,
¿qué significaba el 3? Lo que podemos decir es que esos 3 días, por así decirlo, que uno espera, son 3 días de preparación. ¿Qué son tus 3 días? El tiempo que Dios te tiene esperando, por lo que sea que Dios te haya prometido, que esperes. Tú estás en tus 3 días. Tienes que esperar a que llegue, no el primero ni el segundo. Espera que se cumpla el tiempo y que se haga el día 3, para que entonces Amén. Dios pueda elevarte y posicionarte y llevarte donde Santo, quiere llevarte. aleluya. Porque si lo Aleluya. hacemos en desobediencia, como lo hizo, como usted habla de Jonás, Jonás estuvo en desobediencia y por eso sucedió lo que sucedió. Pero cuando llegó el día 3, Dios lo llevó a donde se supone que él llegara. Wow, está terrible, está tremendo, está tremendo. Gloria a Dice Jesús. Génesis 1, 11, 12, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla. Me quedo, de verdad, En shock. Sí, me quedo en shock porque de verdad que el 3 es tan mencionado en la Biblia. Amén. Quizá mucha gente no sabe el significado tan fuerte que tiene el día 3. El día 3, como dijo mi hermana Nanda, al tercer día Jesús salió de entre los muertos. Nuestro rey salió de entre los muertos. Al tercer día fue María Magdalena a la tumba. Al tercer día. Al tercer día, como dijo mi hermana Neri, Jonás tuvo 3 días en el pez. Yo no sé cuáles son tus 3 días. Yo no sé si tú estás ayunando 3 días. No sé si tú esperas una palabra, una profecía al tercer día. Pero sí yo te puedo decir que cógelo, guárdalo. Este mensaje, si quieres, repítelo. Repítelo si quieres, porque el Amén. tercer día no es cualquier cosa. Amén. Yo sé, Nelly, que hay gente ahí que están pasando por procesos, que están pasando por Aleluya. situaciones. Pero tú sabes por qué tú estás pasando por esa situación, porque son tus 3 días. Amén. Tú tienes que esperar tus 3 días. Quizás tú dirás, tengo 1 año, tengo varios meses, tengo 2 años, tengo 10 años. Pero para el cielo no ha llegado tus 3 días. Amén. Tú has esperado mucho, humanamente hablando, pero para Dios todavía no ha llegado tus 3 días. Y por eso todavía tú estás en el proceso, como tuvieron cada uno de estos hombres y estas mujeres. Así que créele a Dios, espera tus 3 días y verás que Dios te va a nutrir. Porque Amén. eso significa el 3 días. Nutrición es donde Dios te está nutriendo. Amén. Confía en Dios, espera en Dios y saldrá de ese proceso nutrido como salió Esther. Amén. Así que nada, palabras finales a ese público que nos está viendo. Queremos decirte que yo sé que Dios, que quizás te tiene en espera, pero estás en el proceso. No te desesperes. Hay un momento para ti, pero tienes que coger este tiempo como un tiempo de preparación. Amén. Para que entonces cuando llegue el momento tú puedas aprovechar la oportunidad de lo que Dios tiene trazado para ti. No te desesperes, no lo hagas ni antes ni después. Hazlo en el momento, hazlo en el tiempo 3, hazlo en el día 3. Eso es lo que Dios quiere decirte. Así que nada, los despedimos, un fuerte abrazo y esperamos que hayan sido bendecidos con una palabra recibida en el día de hoy. Y nos vemos luego en una nueva entrega de Hablemos TV. Amén. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.